¿Ustedes recuerdan cuándo comenzaron las peleas? Por ejemplo, en el tema de la Biblia. ¿Ustedes recuerdan cuándo comenzaron las peleas en el tiempo bíblico? En la historia bíblica. ¿Quiénes? Aquí en la casa ya me dijeron. Caín y Abel. O sea, esto es prehistórico. Este tema de la pelea viene prácticamente desde que la fundación del mundo y la creación del hombre y la mujer, después de que hubo la desobediencia y todo lo que conocemos en el Edén, y salieron de allí, vino el tema de la pelea y la disputa entre Caín y Abel. Entonces ahí empezó la riña, empezó el tema de las peleas. Y luego viene el tema de los territorios, de los terrenos, ahí nomasito más adelante. Luego viene el tema de los patriarcas, y todos sabíamos que ya en el tiempo de los patriarcas, de Abraham y sus hijos, ya se peleaba por territorios. Ya habían reyes en la tierra, ya habían naciones consolidadas que peleaban por el territorio. Antiguamente era así, hoy las naciones, pues obviamente son soberanas. Cada estado es soberano, cada estado, digámoslo así, es independiente, comillas, ¿no? Cada estado tiene un croquis. Si tú miras el planeta Tierra, bueno, imágenes, porque no hemos viajado al espacio exterior, pero cuando tú miras imágenes del planeta Tierra, no hay fronteras en él, ¿cierto? Está solamente el croquis, como nos lo enseñaron en el colegio, ahí está más o menos así dibujado. El América con la del norte, la del centro, la del sur, está Europa, está África, está Asia, está Oceanía, está Australia, están los polos, y ya uno lo conoce sin división alguna. Ya cuando le enseñan a uno el mapa político mundial, pues ahí uno empieza a ver que cada uno tiene su territorio establecido. Antiguamente no era así, se ganaban el territorio, lo peleaban, el territorio, habían luchas, batallas titánicas. De hecho, la Biblia menciona muchas de ellas en la época luego de los reyes. En la época de los reyes y los profetas hubo batallas. David fue un gran peleador, un gran luchador, defensor de su terreno y conquistador también. Si nosotros miramos, las peleas han evolucionado tanto que hasta el mismo Pablo, en una de sus cartas, él menciona que peleemos la buena batalla, haciendo una alegoría, utilizándola como una figura literaria con el tema de las Olimpiadas en la antigua Grecia. La antigua Grecia, más o menos, las Olimpiadas comenzaron en el 770 y por acá creo que tengo el dato. 776 antes de Cristo comenzaron las Olimpiadas y eran solamente ahí en Grecia, en las ciudades griegas. Entre ciudades se enfrentaban y de ahí pues nacieron ya los olímpicos como los conocemos hasta el día de hoy. Pero la pelea se llevó a tales puntos que ya se convirtió en un deporte, en una disciplina, hasta el día de hoy. Sigamos avanzando en el tiempo. Hasta el día de hoy está, por ejemplo, la WWE, peleas de a mentiritas, que bueno, han habido algunos accidentes, pero peleas de a mentiritas, hacen una muy buena coreografía y todo el tema, y se preparan para ello. Pero en su contraparte está el boxeo, y está la UFC hoy en día, que está muy de moda, las artes marciales mixtas, que se dan hasta que el referee dice, este tipo ya no se levanta, llamen la ambulancia prácticamente, se convierte en una disciplina. Pero el tema de las peleas, sea cual sea el contexto, yo me imagino, yo supongo y yo creo que debe ser así. Debe haber una razón, un motivo por el cual pelear. Debe haber una causa por la cual pelear. Nosotros hoy por hoy, conociendo nuestro contexto delante del Señor Jesucristo, entendemos que las peleas en cuanto a violencia, bélicas, con armas blancas o lo que sea, no nos llevan a nada. No fuimos llamados a eso. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando fue entregado, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a Malco, y el Señor luego se la puso. Dijo, ¿cómo él le ocurre? Y le pegó la oreja ahí al muchacho. Le dijo, Pedro, ¿no has leído que al que a hierro mata, a hierro muere? Esta no es nuestra enseñanza. Tanto tiempo andando conmigo, recuerda que no debemos pagar mal por mal. Se nos enseñó la ley del talión, sí, en el Antiguo Testamento. Ojo por ojo, diente por diente, oreja por oreja, y así sucesivamente. Pero nosotros debemos entender de que nuestra lucha no es física, no es carnal, no es humana. Nosotros como cristianos no hemos sido llamados a pelear con el vecino, ni con la suegra, ni siquiera. No hemos sido llamados a levantarnos en armas y a discutir con nadie. Mire, en un momento de ira, en un momento de pelea, ¿cuántas cosas no han sucedido? Hace un tiempito atrás en las noticias, ese tema de la ira de carretera, ¿no? Ese tema de la pelea del que gana el puesto, del que le pita, del que se atraviesa, del que se come el pare, del que se pasa el semáforo. Esa pelea titánica que en un momento de furor puede cometer la persona cualquier tipo de locura. Y veía esta noticia ya hace unos días atrás, unas semanas atrás, no recuerdo en qué ciudad de aquí de Colombia, el uno mató al otro, sencillamente porque traían una riña entre ellos manejando. Se le hizo fácil sacar el arma y darle al otro, y hasta ahí llegó. ¿Qué pasó en ese momento? Se lo resumo, le hago el análisis a esa situación. ¿Qué sucede? Se tiró la vida a esa persona.
se tiró la vida de la familia del finado y se tiró la vida de su familia también, porque a partir de ahí se desprendió todo. Si era una persona trabajadora, ¿qué trabajo? Le toca huir. Si no pone la cara, normalmente hacen eso, huyen, tiene que vivir por allá en el anonimato, en la clandestinidad. ¿Hasta dónde lo llevó? Un momentico, por una pelea que no tenía un motivo, una razón real, una causa. Y a eso es a donde vamos. ¿Cuál es la motivación de las peleas? ¿Cuál es la motivación de la batalla? Y solamente te la dejo ahí como pregunta. Tú y yo no hemos sido llamados, obviamente, a pelear físicamente, a darnos golpes con nadie, ni utilizar armas, ni mucho menos, ni a participar de ninguna confrontación física, ninguna confrontación bélica, para nada, ni siquiera verbal, a levantarnos la voz. Pero tú y yo sabemos que hay batallas espirituales. La pregunta es, ¿cuál es tu batalla? ¿Cuál es tu pelea? En el buen sentido. Ya lo vamos a definir, ya lo vamos a descubrir, pero pregúntate, ¿por qué es que debo pelear? ¿Cuál es mi causa? Si de verdad debo pelear y mi lucha o mi pelea es espiritual, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la que debo pelear? Esa es tu pregunta, o esa es mi pregunta para ti en este precioso momento, en esta introducción. Ahora quiero que me acompañes. Voy a leerles una carta especial. Pablo a Timoteo, primera carta de Timoteo. Vamos a estar en el capítulo número 6 y vamos a leer el contexto para luego sí entrar en la palabra de esta noche. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Vamos a leer de corrido hasta el versículo 10. Perdón. Dice así: si alguno enseña otra cosa que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Resalte eso. Apártate de los tales, resalte eso también. Pero gran ganancia es la piedad, resalte todo eso también, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Me recuerda un programa de televisión. Así que teniendo sustento y abrigos, no, resalte todo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No vamos a profundizar mucho en esta parte porque solamente el contexto para entrar a la palabra, pero es para que supiéramos de qué es lo que venía hablando Pablo a Timoteo. Algo que debemos tener muy en cuenta es que Timoteo era discípulo de Pablo. De hecho, esto es una carta conocida como carta o epístola pastoral. Está dirigida directamente al pastor Timoteo. Y si nosotros la llevamos a nuestro contexto, la traspolamos a la época actual, sería una carta dirigida a nosotros que somos líderes y guías espirituales de cada uno de ustedes. Y debemos tomarnos muy en serio lo que allí se dice, porque son consejos para nosotros. Recuerden que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces esta carta pastoral al pastor Timoteo le da unas indicaciones claras y le dice a Timoteo en palabras un poco más resumidas. Lo que sucede hoy por hoy es que mucho líder religioso y mucho líder espiritual que se llenó de ganancias deshonestas, que abusó de su posición, que abusó de su enseñanza, que abusó del conocimiento que tenía de la doctrina y de la palabra y amó más el dinero y utilizó esa posición para extraerle dinero a las personas. Pablo le dice a Timoteo, tú no hagas eso. Tú debes ser ejemplo en piedad, en compartir, en darte por los demás. Es más, Pablo le dice ahí en el versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con estos. Y recuerde que Pablo no se lo dice desde una posición, digámoslo así, de Beverly Hills.
No se lo dice de una posición, vamos a decir aquí, de una casa quinta por allá en Ruitoque Condominio. No, él se lo dice de una posición de mártir literal. Un hombre que él mismo habló a los filipenses y dijo que él había pasado por todo, que estaba enseñado en todo. Así para pasar hambre como para estar saciado. Así como para tener necesidad como para tener abundancia. En todo y por todo, dijo Pablo, estoy enseñado porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, pero leas el versículo 11 y 12 también para que no lo saque de contexto. Le estaba hablando un hombre que tenía la autoridad, que lo había vivido, que sabía en carne propia que era vivir en austeridad. Así como también venían tiempos de bendición, no podemos negar. Así como también muchos hermanos a donde él iba a predicar le brindaban, le daban hospedaje, le daban para que llevara en el viaje misionero, o muchos le mandaban de una ciudad a otra y se acordaban, aunque habían tiempos en los que no, porque Pablo también menciona en una de sus cartas o en algunas de sus cartas, gracias por de nuevo acordarse de mí. Nuevamente se acordaron de este servidor del Señor. Pablo, no te llenes de ganancias deshonestas, no abuses de lo que sabes. Que tu corazón no se tuerza, porque mira, la raíz de todos los males, le dijo, como un consejo, imagínense el consejo de un apóstol al pastor, al que guiaba, a alguien que ya pasó por mucho, un hombre ya veterano, anciano, le dice, la raíz de todos los males, mijo, si fuera santanderiano o colombiano, ¿no? Mijo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Mire que hay muchas personas que se desviaron de la fe, que se desviaron del cristianismo por amor al dinero, y lo más tremendo es que dice que les fue mal, que se ganaron muchos problemas por dejarse desviar, por permitir que su corazón se llenara de orgullo y de avaricia. Esto es lo que estaba sucediendo en el contexto. Ahora sí entremos a la palabra de esta noche. Vamos a leer ahora el versículo número 11, por favor. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, resálteme eso, por favor, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pablo no le dice hombre de Dios por casualidad o porque era lo primero que se le ocurría. Pablo le quiere resaltar a Timoteo, le escribe a Timoteo de esa manera para que Timoteo de alguna manera sea impactado por lo que le escribe. Es decir, mira cómo Dios te tiene calificado y mira cómo yo como apóstol y padre espiritual tuyo, como mentor tuyo te tengo. Miren el concepto que estás tú delante del Señor y delante de los hombres. Tú, hombre de Dios, mas tú es un pero, de esos peros maravillosos, de esos peros de Dios que Él coloca en nuestra vida. Pero tú, hombre de Dios, le dice a Él, huye de estas cosas. Mira, nosotros creemos que a veces huir de ciertas cosas es debilidad, y eso nos enseñó la vida, ¿no? Aquí el barrio donde yo vivo, un barrio bastante popular, a veces caliente y peligroso, se enseñó que usted es parado, y por ser parado muchos de ellos ya son polvo y cenizas en un cementerio. Muchos jóvenes, sobre todo pelados, y le da a uno tristeza y guayao, porque uno los ve y no alcanzan a cumplir los 18 años, como dicen ellos mismos en la jerga de barrio, no alcanzan a conocer la cédula. ¿Por qué? Porque para un loco hay otro loco y para un parado hay otro parado y cruce la raya a ver. Y se matan por nada, ni siquiera por 100 pesos, por nada, porque se miraron únicamente. Pero hay situaciones en la vida en las que el Señor nos enseña que debemos huir, es decir, apartarnos de ellas, alejarnos de esas situaciones. Y una de ellas es estas. Cuando haya en ti, lo que le quiso decir Pablo a Timoteo, propuestas indecentes de llevar tu ministerio, de torcer tu ministerio para ganarte unos pesitos, de utilizar la posición de liderazgo que tienes delante de todo un pueblo, de una congregación, de una feligresía, de unas ovejas. Cuando venga ante ti esa tentación, esa provocación, huye, no te quedes ahí. Porque entre más permanezcas ahí, más quizás te va gustando la idea, más te va llamando la atención, porque el enemigo sabe cómo llegarte. Quizás en ese momento puedes estar pasando un tiempo de escasez y debilidad tremendo, y que te digan, puedes ganarte esto, puedes obtener esto. Entonces él que le dice, huye. ¿Ustedes recuerdan cuando José y la mujer de Potifar? ¿Recuerdan cuando quedó cuidando la casa de él y quedó con la mujer ahí? Y que la mujer lo sedujo a tal punto que lo llevó casi que a tomar de él su intimidad, a tener relaciones sexuales con él íntimas. ¿Y José qué hizo? Huyó, ¿cierto? Él no se mantuvo ahí, porque sabía que la carne es débil.
como dice la palabra, como dijo el Señor cuando estaba en el Getsemaní, le dijo a sus apóstoles, ¿no han podido velar conmigo ni siquiera una hora? Les dice a ellos, velen, oren, porque a la verdad el espíritu siempre va a estar dispuesto, tu interior va a estar dispuesto, pero la carne, dijo el Señor, es débil. Atentamente, Jesucristo. Postea eso en tus redes sociales si te gusta postear cosas de Dios. Entonces, eso es lo que le quiere decir. Tú eres un hombre de Dios y tú debes huir de esas cosas. Sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paciencia y sigue la mansedumbre. Le estaba diciendo eso. Si usted se da cuenta, cada una de esas virtudes vienen de Dios. Cada una de esas virtudes estaban en Cristo Jesús. Y cada una de esas virtudes son dignas de imitar. Por parte del pastor Timoteo, por parte del apóstol Pablo, por parte de Arley Moreno y por parte tuya también que estás recibiendo este mensaje. Huye de esas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y mire lo que dice el 12, que es la base de nuestro sermón o de nuestra palabra. Dice el 12, pelea la buena batalla de la fe. Ojo a eso. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué le dice? Pelea la buena batalla de la fe. Pelea. ¿Recuerdas que en la introducción te dije, ¿cuál es tu motivo para pelear? ¿O eres un foforito que peleas por cualquier cosa? Y hasta hoy estás entendiendo que tu pelea no es gritar al otro, ni levantarle la mano a nadie, ni empuñar un arma. ¿Sí te has dado cuenta entonces? En esta noche, ¿hacia dónde va la palabra? ¿Cuál es la causa? Cada uno en la historia de lo que les nombré desde Caín y Abel tenían una causa, una razón. Algunos la ira, algunos la venganza, algunos los celos, algunos hasta el deporte, algunos por tomar un territorio. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de tu pelea? Hoy nos aclara el Señor a través de la carta de Pablo al pastor Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. Y ojo a esto, porque no se está refiriendo a que, por favor, si te falta fe en creer en que las cosas sucederán, pelea, déla toda, siga declarando que van a suceder, como si fuera programación neurolingüística, y a eso no nos ha llamado el Señor. Cuando le dice la buena batalla de la fe, es en todo su sentido, en todo su espectro, en todo lo que abarca la fe. Y nuestra fe en nuestra creencia, en nuestro cristianismo, en nuestra doctrina, es en quién hemos creído y cómo hemos creído. Es en lo que creemos, es en nuestra identidad, quien ha marcado nuestro carácter. Cuando le dice pelea la buena batalla de la fe, le dice, en el contexto de lo que estamos hablando, no te tuerzas, no des el brazo a torcer, mantente firme, aunque las circunstancias sean adversas y aunque vengan provocaciones y tentaciones a tu vida, tú da la pelea. Ahí es donde debes pelear. A veces como santanderianos, y es cierto, se nos ha dado una fama en todo el país, para los que no son santanderianos y nos ven, un santanderiano o la imagen que tienen de nosotros los santanderianos en el resto del país es como que somos gente atravesada. De hecho, para hablar lo somos. Quizás tú que eres parte de otra región del país o que eres de otro país y nos estás viendo, tú dices, mucho hablar chistoso ese muchacho. Bueno, usted no dice así. Usted dice, a la carachas, ese muchacho se habla, no sé, de una forma jocosa. Y cuando yo hablo, de repente yo no lo siento. Pero ponga TRO, que es la televisión regional del Oriente, es el canal de aquí, y usted mira una entrevista de un santanderiano y dice, uy, esa persona mucha pinga, ¿no? Ese man sí habla atravesado, mano. Y usted no se da cuenta que usted habla igual. Nosotros nos las damos de neutrales, pero nos ponen a hablar con una persona de otra región y nos damos cuenta. Y no solo el acento, sino que dicen que somos muy arrechos, bravos. De hecho, nuestro himno de Santander, hay una parte que dice, santanderianos, siempre adelante, santanderianos, ni un paso atrás. Y hay una parte que dice, siempre arrogantes, porque llevamos en nuestra sangre o sea, siempre arrogante, ¿no? Porque llevamos en nuestra sangre la libertad. Y las mujeres se lo creen también, ¿no? Porque dicen que más brava que mujer santanderiana no existe. Esas que voltean los plátanos fritos así con la mano, pleno aceite así, que tienden la crema, grito, se arregla la casa de una. ¿Sí o no? Si en el resto del país, en muchos lugares dicen que la mujer es la que manda, por favor, mírese por ahí esos capítulos de José Ordóñez chistosos en internet y muchos se identifican. Búcaros. Se dice que somos bravos y a veces somos muy bravos, sí. Por ejemplo, para las redes sociales, somos bravos. Bueno, yo no me incluyo ahí, sí,
Pero muchos son bravos en redes sociales. Muchos discuten, pelean y son bravísimos por cosas sin sentido y se agarran por ahí. Muchos son bravos para hablar del otro, pero no de frente, para hablar del otro. Muchos son bravos hasta para pelear, sí, de frente también, para gritar al otro. Pero nosotros como cristianos, a veces también somos como bravitos para muchas cosas y peleamos muchas cosas, pero se nos olvida que hay algo que debemos nosotros dar, y es nuestra energía, nuestra potencia, nuestra fe, nuestra fortaleza en cuanto a la fe, en cuanto a nuestra creencia, en cuanto a nuestra identidad, en cuanto a nuestro cristianismo. Es ahí donde debemos mantenernos, mis amados, porque el enemigo siempre recuerda esto. El enemigo nunca se te presentará con cachos y con cola, como nos lo dibujaron los cuentos de los hermanos Grimm. Nunca jamás va a buscar que se vaya una persona con él de esa manera, porque al contrario, menos nos alejamos, más nos alejamos de él, menos queremos ir con el enemigo. Él se va a presentar de diferentes maneras. Y si tú quieres darle una buena pela al enemigo, si tú quieres tener una buena batalla, una buena pelea, pelea la buena batalla de la fe, porque él va a aparecerte en forma de provocación, de propuestas y propuestas indecentes, en medio del oscuro, en medio de la picada de ojo, como dice el proverbio, en medio de hablar por debajo de la mesa con los pies, en medio de la oscuridad, de donde nadie se dé cuenta, en medio de propuestas que tocan allá tu corazón, que tocan tus emociones, y es ahí donde tú debes levantarte y decir: un momento, esto no es de Dios. Yo tengo principios claros, yo tengo valores claros, Dios ha establecido en mí algo claro. Y si estoy pasando por alguna adversidad y por alguna necesidad y llegan esas propuestas, yo me mantendré firme en Cristo Jesús y no voy a torcerme. Lo que Pablo le decía a Timoteo era eso: mantente firme, da la buena pelea, la batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Lo que le quiere decir es, en esos momentos, recuerda que tienes una vida eterna que te espera. Recuerda que hay un galardón eterno que te espera. Recuerda que tienes una salvación grande que no puedes vender por un plato de lentejas, que no puedes entregar por un pedazo de carne, por un momento, por una propuesta, por torcer tu pastorado por unos pesos. Recuerda que no debes torcer tu pastorado por fama, por unos likes, por un reconocimiento, porque te aplaudan. Tú debes mantenerte firme en que tienes una vida eterna que te espera, la cual profesaste delante de muchos, la cual has confesado delante de muchos. Lo que quiere decir él es que los testigos que él tiene sean un impulso, más que señalarle, que para él sienta que son un impulso, y se los habla a una persona que vive a diario pensando en ello. Señor, no solamente soy yo, tengo un hijo llamado Juan Sebastián, un hijo llamado Joel David y una esposa llamada Joana Hernández, y debo estar ahí porque ellos están ahí, porque delante de ellos yo profesé que soy cristiano, que soy pastor, que soy servidor, siervo de Cristo. Y no solamente a ellos, tengo una congregación bella y hermosa que Dios me permite pastorear por su misericordia y su gracia, y que hasta el día de hoy todavía no lo creo, pero ese es el Dios maravilloso, que llevamos unos 11 años sirviéndole y seguimos enamorados y apasionados y anonadados de este llamado que nos entregó, iglesia. Pero todos ustedes como testigos, así como la congregación y los que fueron testigos delante de Timoteo, delante de los que él profesó su fe, debían ser un impulso de que siguiera hacia adelante, y sobre todo que lo hiciera bien, que siguiera firme, que siguiera constante. La pregunta es aquí, ¿esa palabra no es también para ti? No es solamente para el pastor Timoteo y no es solamente para los pastores de la iglesia JTV. También es para ti, mi amado. También es para ti, mi amada, esta palabra. Precisamente para eso Dios me la permite predicar a esta hora. Esta palabra es para ti, para que des la pelea, la buena batalla de la fe, para que recuerdes que tienes una vida eterna que te espera y que no debes torcerte, porque ahí tienes un galardón que te espera, y que esa sea la motivación. Vamos adelante. Ustedes recuerdan la prédica del domingo, cuando yo les hablaba en uno de los deberes de los cuales hablaba Pablo a los romanos, y les decían: miren, ya está más cerca la salvación que como estuvo cuando comenzamos en nuestra fe. Miren que ya la noche está avanzada y el día va a llegar, como si Cristo ya viniera. Mire, tranquilos que la meta está ahí, sigan firmes. Hoy yo les digo a ustedes también, manténganse firmes y den la buena pelea de la fe. Hay alguien en su casa que a esta hora está diciendo: me encontraba en una dicotomía, estaba en una ambigüedad, estaba en la espada y la pared, porque allí me metí yo mismo,
porque me ganaron mis emociones, mis sentimientos, mi parte física, mi parte humana, y estaba a punto de cometer una locura, estaba a punto de hacer lo que no debía hacer, estaba a punto de torcer mi fe, mi cristianismo, de apartarme, de alejarme o de llevarlo a medias. Pero hoy Dios me confronta y no me gusta quizás escuchar algo así. ¿A quién le gusta? Por eso la palabra misma dice que es como una espada, como un puñal que llega a lo más profundo de lo que cualquier otra persona puede llegar con cualquier otra palabra. Y esa palabra muchas veces incomoda, de hecho debe hacerlo siempre, mis amados. Yo tengo siempre ese principio delante del Señor. El día que yo voy a tu palabra, Señor, y no sea confrontado, ese día yo no me dispuse, ese día yo iba elevado. Pero yo siempre que voy a tu palabra, Señor, tiene que confrontarme. Es decir, tiene que desafiarme conmigo mismo, mirarme como si fuera en un espejo ahí en la palabra y verme allí. Y reconocer que necesito ser transformado a diario, necesito cambiar a diario, mejorar. Cambiar me refiero a cambiar para bien, mejorar a diario, superarme a diario. Yo no puedo ser el mismo que fui ayer. Hoy debo ser mejor que el que fui ayer. Y mañana, de hecho, debo ser mejor que la ley que fui el día de hoy. Y lo mismo cuando la predico, amada iglesia. Yo cuando la predico digo, Señor, así como lo hizo conmigo la palabra y me confrontó, deseo profundamente que esta palabra confronte a la iglesia, a las personas. Mira, el día que la palabra no nos confronte, el día que llevemos una iglesia light, el día que nos montemos en el tren del... Bueno, no, vipiada esa parte. El día que nos montemos nosotros en la locha, en ir ahí con la multitud, para donde va Vicente, va la gente, que todos nos amen y nos quieran y somos monedita de oro, preocupémonos, porque algo anda mal en nuestro evangelio, en nuestra fe, en nuestro testimonio y en nuestra predicación. Esa palabra también es para ti. Pelea, amado y amada, la buena batalla de la fe. Versículo 13, vamos a leerlo hasta el 16 de corrido. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí lo describe, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y el solo soberano Rey de Reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Lo describe, imagínese usted. Le recomiendo siempre, yo ya se la recomendé por ahí en una prédica, la traje, la cantamos, adoramos a Dios. Se llama El Digno Dios. A mí me encantan las canciones. Y hoy por hoy, de verdad que estoy muy sorprendido, porque normalmente dicen, ay, que las canciones antiguas. No solo las antiguas únicamente tienen palabra. De hecho, hay muchas canciones antiguas que también uno cantaba y uno, sin darse cuenta, cantaba una cantidad de locuras que no estaban en la Biblia. Y también hay canciones nuevas que uno dice, bueno, son muy comerciales. Pero hay otras que me han sorprendido, que están muy en las Escrituras. El digno Dios. Y hay una parte de esa canción que dice, muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. La temible hermosura de Jesús. Otra vez. La temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Es que cuando tú lees de Jesús, cuando tú lees del Rey de Reyes y Señor de Señores, que en el nombra Pablo a Timoteo, cuando tú complementas esa palabra que le da Pablo a Timoteo, de Rey de Reyes y Señor de Señores, la complementas con el Apocalipsis, realmente vas a decir, la temible hermosura de Jesús. Porque ya no es el cordero inmolado, ya no es el que viene en silencio delante de aquel que lo va a degollar. Ya viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la descripción en Apocalipsis de Jesús, hágame el bendito favor, iglesia. Por eso Pablo lo describe de esta manera, con una belleza temible. Es tan hermoso, tan precioso, tan glorioso, que hasta le da a uno miedo, susto, temor estar en pie delante de él. Lo he dicho 1000 veces, pero permítame decírselo a los nuevos. Y mi hijo ya tiene 16. Pero recuerdo cuando Juan Sebastián era tan solo un niño, pequeñito. Tenía, póngale usted, unos 5, 4 años de edad. Y me dijo algún día, papi, ¿usted qué haría si...? Y él está de hecho en esa edad, en la edad en la que pregunta muchas cosas del cielo, del infierno, de Jesús, de dónde está, quiero verlo, de maravilloso, de precioso, de todo eso. Y Juan Sebastián me decía,
¿Qué haría usted? No sé. Yo le dije, ¿usted qué haría? Dijo, me desmayo. Pero lo dijo con una inocencia, con un amor, como con una pasión real, o sea, como que estaba viviendo el momento y dice, no, yo me desmayo, papá, yo me desmayo. Ese es el Jesús del cual le dice Pablo a Timoteo, debes mantenerte sin mácula y sin reprensión. Mantente sin mácula, es decir, sin mancha, que tu hoja de vida no se dañe, que te mantengas firme, honesto como hombre de Dios. Que dice sin represión es irreprensible, es decir, que digan, mira, vamos a mencionar a alguien, vamos a decir a Carlos Andrés, un hermano cristiano de nuestra iglesia. Es un nombre hipotético, ¿no? Carlos Andrés, es que Carlos Andrés sí es que me da una rabia porque él es, oiga, ¿qué es Carlos Andrés? ¿Qué puedo decir de él? Irreprensible, ¿cierto? No, pues, le pasa quizás como lo de Daniel. ¿Recuerdan Daniel cuando fue echado del foso de los leones? Los sátrapas, cuando dice sátrapas se imagina unos personajes terribles, ¿no? Pero los sátrapas, los consejeros del rey que le hicieron firmar ese edicto, vinieron contra Daniel y no hallaron ninguna forma de cómo acusarlo de algo malo delante del rey. Entonces, ¿qué fue lo malo, comillas, que ellos vieron? Que Daniel era muy fiel a su Dios y que oraba hasta 3 veces al día por la ventana apuntando hacia Jerusalén. Imagínense usted, esa fue la forma como lo acusaron y ese fue el edicto que le hicieron real, a firmar al rey, que cualquier persona que no adorara al rey y que adorara a cualquier otro dios fuera del rey sería echado en el foso de los leones. Daniel no iba a dejar de adorar a Dios y adorar al rey. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros en esta hora. Mantengámonos firmes, irreprensibles, sin mácula. Mantengámonos firmes en el mandamiento de su palabra. Que nuestro cristianismo sea real, nuestra fe sea real, verdadera, hasta el día de ese Dios sempiterno, o sea, de ese Dios eterno, de ese Jesús soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Ahora leamos del 17 al 19. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Conclusión aquí en esta parte, que no nos vamos a frenar tanto ahí, pero es algo importante. A los ricos de este siglo, diles que si van a ser ricos, sean ricos en generosidad, que no sean altivos. El dinero no puede manejar el ministerio, el dinero no puede manejar el pastorado, el dinero no puede manejar un llamado, el dinero no puede comprar tu vida como cristiano. Tú eres cristiano y porque alguien tenga dinero y te lo ofrezca para que te tuerzas y hagas, no sé, cualquier locura y que le sigas la cuerda solo porque tiene dinero, no debe ser así. Que los ricos se mantengan firmes también y si van a hacer algo con su riqueza, que lo hagan en compartir, en darle a los otros. Así van sumando para ellos, para su vida eterna, van sumando crecimiento para que se den cuenta que esa es la mejor forma de vivir, darle al otro, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y vamos terminando para orar. Versículo 20 y 21 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, ojo a esto, subráyelo, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Esta es la conclusión no solo de lo que acabamos de leer, ¿no? Hay que aclarar que esta es la conclusión de todo lo que Pablo le escribió en esa primera carta a Timoteo. ¿Listo? ¿Qué le dice? Oh Timoteo. Cuando utiliza esa O es una O de exclamación. Es una O profunda. Es mi hijo, mi querido, mi estimado, mi hijito. Escúcheme, Timoteo. Guarda lo que se te ha encomendado, todo lo que se te escribió, incluyendo esto último, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hasta le pide a él que evite conversaciones que no le traen bien, que lo pueden contaminar y contagiar de la falsamente llamada ciencia. Quiero aclarar algo, cuando tú lees Proverbios te das cuenta y Salmos que la ciencia es de Dios. De hecho es tanto la ciencia de Dios que en el centro del Edén había un árbol llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es tanto la ciencia de Dios que cuando tú lees el Éxodo, cuando el Señor manda a que se haga un tabernáculo de reunión a través de Moisés, Él pide que busquen hombres con toda sabiduría y con toda ciencia.
en todo arte u oficio para que hagan las cosas los utensilios del tabernáculo de reunión. Entonces la ciencia es de Dios. Sin embargo, hay una falsa ciencia. Es esa falsa que anula la fe. Ahí está. La falsa ciencia es la que anula la fe. Es la ciencia que hoy en día conocemos como ateísmo o agnosticismo. Es esa ciencia que quiere solamente creer en todo lo comprobable en los 5 sentidos y que anula la fe. Nosotros creemos en un Dios que no vemos, por eso la ciencia lo anula, por eso la ciencia lo descarta, por eso la ciencia no cree en ese Dios. Entonces por eso Pablo le dice eso a Timoteo, y Dios nos dice eso a nosotros, y Dios me dice eso a mí. Si tú tienes una fe tan radical, una fe certera, una fe por la cual peleas, mantente ahí, pero evita porque puedes torcerte, puedes desviarte, ya no solamente por el dinero, la fama, el like, el reconocimiento, sino también porque quizás se siembra en ti algún tipo de doctrina, pensamiento, filosofía y ciencia que no es de Dios. Miren que yo, que he seguido a grupos musicales, yo soy muy musical, y con que yo mencione siempre me gusta aclarar esto. Y bueno, de un tiempo para acá que aprendí ahí como se dice, con una situación aprendí. No es que yo esté calificando o descalificando a ciertas personas porque las nombre, o califique o descalifique a ciertos grupos o a ciertos ministerios. ¿Listo? Sencillamente los nombro porque han hecho algo, porque han marcado algo en mi vida, sencillamente, etcétera, etcétera. Dios se encargará de tratar con cada uno. Cierro paréntesis. Hilton es un grupo australiano que comenzaron en el cristianismo. Yo comencé pues de una manera joven, un poquito ya mayor, pero joven, y me encantaba mucho su música. Y recuerdo que uno de los que empezó con ellos, que ya era un adulto, hace unos meses atrás, casi un año, se declaró agnóstico. Dijo que él ya no creía. Y él, para que ustedes sepan el calibre de este personaje, fue el escritor de la canción Océanos. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y allí me encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. Y la parte del coro dice: que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Él se declaró agnóstico. ¿Cuándo sucede esto? Cuando no tenemos un fundamento y no peleamos por nuestra fe y dejamos que nuestros oídos se llenen de lo que no es y nuestro corazón también. Entonces, mis amados, conclusión, ánimo iglesia, vamos a pelear la buena batalla de la fe, como viendo al invisible, manteniendo la mirada puesta en el galardón, como lo dice en Hebreos capítulo 11, no lo voy a leer, versículos 24 al 27, menciona eso, como viendo al invisible, menciona el escritor de Hebreos, como el que mira al que no ve. Qué cosa tan rara y tan extraña, ¿no? Pero con la mirada puesta en el galardón. Ánimo iglesia, mantente firme. Yo quisiera decirles quizás en estos momentos, como quizás muchos falsos líderes religiosos y espirituales que están sacando hasta la cura del coronavirus. En estos días ya hay un menjurje por ahí y me imagino que lo están comercializando, que porque Dios se lo reveló a no sé quién. Pero quizás yo podría decirles a ustedes, o hasta quisiera decirles, miren, como esos falsos hombres llenos de dinero, mire, iglesia, tráiganse unos cestos, y vamos a salir mañana con esos cestos a la calle porque va a llover maná, y se van a llenar esos cestos y vamos a tener hasta que sobre y abunde toda la pandemia y de aquí en adelante. Pero esa situación o ese acontecimiento fue una sola vez en la historia y para siempre, no volvió a suceder nunca más. Y yo no voy a tergiversar la palabra, pero sí les puedo decir a ustedes que el mismo Dios que hizo llover maná en el desierto para un pueblo hambriento es el mismo Dios que nos ha sostenido y que te sostiene. Es el mismo Dios que te sostiene y que me sostiene. Es el mismo Dios de la Biblia que, aunque no nos pida que saquemos un cesto para recoger maná, es un Dios fiel que no permitirá que nos acostemos sin alimentarnos. Yo quisiera decirles quizás, como Elías y la viuda, Eliseo o Elías y la viuda. Bueno, siempre me equivoco con esos nombres y siempre la misma pregunta, ¿no, pastor? Pero cuando llegó delante de la viuda este hombre de Dios y le dijo: saca el aceite y derrámalo en vasijas porque nunca va a faltar el aceite. Y sacaba aceite y no se acababa, y llenó vasijas y no se acababa. Eliseo o Elías.
Pero también la harina, no, es que la harina ni el aceite, lo mismo, gasta harina y cuando te des cuenta va a seguir saliendo, como en la pesca, en la multiplicación de los panes y los peces. Yo no te voy a decir que va a suceder literalmente lo mismo, porque fue un acontecimiento y para siempre. Pero sí puedo entender de que el mismo Dios que dijo que ni la harina ni el aceite escasearía en la casa de esta mujer, de la misma manera es el Dios que está contigo, que está conmigo y que está con nosotros. Es el Dios que nos sustenta, nos sostiene y nos sostendrá. Miren, de una tarea tan sencilla de mi hijo. Me dijo, papá, contésteme estas 5 preguntas. Yo me fui para atrás para la habitación porque era en forma de entrevista, a contestárselas ahí con mi voz en el celular. Era solamente voz. Y una de las preguntas era: ¿usted piensa que Colombia puede soportar así hasta diciembre? Algo así. ¿Puede aguantar así esta situación hasta diciembre? Yo decía, humanamente hablando es difícil. Vamos a llegar golpeados. Pero yo decía, de mi interior, yo decía, de que llegamos. Porque tenemos un Dios maravilloso que nos sustenta y nos sostiene. No solamente llegamos a diciembre, iglesia, llegamos a enero, a febrero, a marzo, a abril, a mayo, a todos los meses del año entrante. Seguiremos. Hoy en día nosotros debemos ser muy cuidadosos con lo que declaramos y decretamos, porque esta pandemia nos cogió desapercibidos a muchos, sobre todo a aquellos, quizás no tanto, bueno, a aquellos que se mofan y dicen y utilizan la fe como negocio. Hoy en día debemos estar agradecidos, como lo dijo el Señor, mira, en su palabra, en Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día. Termina la frase en tu casa, otra vez. El pan nuestro de cada día. Muy bien, ¿los escuchaste aquí? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Quién enseñó esta regla de oro en la oración? ¿Quién fue? ¿Un profeta? ¿Un apóstol? ¿Un patriarca? ¿Un adivino? ¿Walter Mercado? No, Jesús. Jesús mismo dijo: ustedes cuando oren, entren en su lugar secreto, cierren la puerta y allí en lo secreto el Señor les escuchará. Y hagan esta oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino a nosotros, hágase tu voluntad así como en el cielo, en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo today, o sea, now, o sea, ahora, hoy mismo. Nosotros como predicadores somos los que, somos los que hemos dicho: ora que el Señor te va a dar, te va a bendecir, te va a prosperar. Por favor, construye un helipuerto. Yo he escuchado unas locuras, pero no sé si esa, me gusta utilizar la hipérbole y exagerar. Pero construye un helipuerto es donde aterrizan los helicópteros, ¿no? Construye un helipuerto porque te va a llegar un helicóptero, Dios te lo va a traer nuevecito, dorado, forrado y enchapado en oro, plata y perlas y diamantes, joyas preciosas. Como si Cristo como si Cristo hubiese muerto en la cruz, como si Cristo hubiese muerto en la cruz por nuestros caprichos, como si Cristo nos hubiese enseñado eso. Yo busco en la palabra y busco para orar de esa manera. Por eso a esta hora yo te dije: coloca tus peticiones delante del Señor, pon las peticiones, porque vamos a orar, pero vamos a orar teniendo en cuenta esto, que tenemos una fe genuina y que hemos peleado la buena batalla de la fe sin torcernos. Iglesia, por favor, por eso te dije, vamos a orar esta noche, porque vamos a orar al Dios Todopoderoso. Escúchame bien, no vamos a orar a Changó ni a Yemayá, no vamos a orar al presidente de la república, no vamos a orarle al rico de nuestra familia, no vamos a doblarle rodillas a Baal ni a Acera, no vamos a torcer nuestra fe. Si vamos a orar delante del Dios Todopoderoso, porque nuestra fe sigue intacta, porque hemos dado la pelea y porque aunque nos vengan con propuestas indecentes en todo el sentido de la palabra, nosotros seguiremos creyendo que el Señor es nuestro pastor. Salmo 23. Y nada, ojo a esto, nada nos faltará. Recuerda, nada se refiere a lo esencial, a lo que necesitamos a diario, como el pan de cada día, como el techo, el calzado. Lo demás es ganancia. Así que deja de decir: el Señor es mi pastor, no me faltará el iPhone. ¿En cuáles van? ¿En qué número de iPhone van? No me faltará el iPhone 11. El Señor es mi pastor. Y no me faltará la camioneta que tanto espero. El Señor es mi pastor. Y no me faltará mira, algo tan trivial, la hamburguesa todos los fines de semana, porque Él es mi pastor.
Mira, habrán fines de semana en los que hagas como nosotros, como sencillo, tranquilo, pero bien. Y además es ganancia si llega otro día en que puedas comer. Genial. Pero a esta hora, iglesia preciosa de Dios, mantente claro y firme en eso. Si vas a pelear, pelea frente a esas propuestas indecentes para mantener tu fe puesta en el Señor, tu cristianismo intacto, tu doctrina intacta en el Señor. Así como dijo Job, es que el Señor me da y me da y me da para que te dé y te dé y te dé. Dijo desde las cenizas, desde el polvo, dijo: yo sé que mi Redentor vive y de este polvo me levantaré. ¿Cuántos pueden decir amén? 7 veces cae el justo y de todas se levanta. El Señor está ahí en medio. Cierra tus ojos, vamos a orar, pastora. ¿De qué tipo? Regálamelas. Ok, yo voy a unirlas con la lista que tengo acá. Le voy a pedir con toda fe y certeza. Vamos a cerrar orando, ¿listo? Vamos a cerrar orando todos este tiempo precioso. Listo. Ok, vamos a orar porque es tiempo de orar. Qué bonito. Vuelvo y repito, no voy a mencionar personas ni voy a ser muy específico en la petición. Voy a incluirlas dentro de un paquete de peticiones que Dios las conoce. Amén. Y todos vamos a ponerle fe. Tú sabes cuál es el área en la que tú colocaste la oración y creámosla a Dios. Porque eso sí, tengamos la certeza. Escúchame, Dios no nos dejará avergonzados si nuestra fe está puesta en Él y no en el traqueto y no en el jíbaro. El Señor no nos dejará en vergüenza.